Saludando. Un gran abrazo, José Hassan Nieves. Espero haber pronunciado bien tu nombre, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ernesto. Un placer saludarte. Un gran abrazo para ti. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjame acercarte un poco acá para poder hablar con un poco más de intimidad. Dicho sea de paso, las personas en el chat al parecer no escucharon el sonido cuando José entró. Al parecer solo lo escucho yo, pero me había ocurrido en un par de ocasiones en los últimos días y me acabo de dar cuenta de que el público no escucha el sonido que escucho yo. Así que es una muy buena noticia. Por eso fue que lo puse en mute. En primer lugar, José, gracias por sumarte a este programa. Gracias por venir acá. Tenemos mucho de qué hablar contigo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Aquí estoy con mucho ánimo de compartir contigo y responder preguntas tuyas y de la audiencia con Eso está muchísimo. genial. Eso está genial porque me imagino que muchas personas también van a tener algunas preguntas, algunas dudas con respecto al trabajo que hacen ustedes en el toque, pero yo quiero empezar directamente. Yo soy una persona muy yoísta. Yo quiero preguntarte si tú puedes influir en mi economía personal de igual forma que influyes en la cubana. Porque si ustedes son los responsables de la inflación y de tantos males, yo me imagino que lo puedes hacer a la inversa. Tú puedes influir en mi economía como lo haces. ¿Tienes ese poder? A ver, empecemos por ahí. No puedo influir ni en la mía, que voy a poder influir en la tuya. Te encantaría empezar por la tuya, ¿no? Pero, muchacho, ¿qué falta me haría influir en la mía para poder eh, cambiar? Si todo lo que nos atribuyen fuéramos capaces de hacerlo, ¿no? Es como un ticket de la lotería, Ojalá. lo que nos caería arriba. Ojalá fuera así. Vamos ya hablando más en serio. Vamos a entrar en materia directamente con respecto a qué, cómo, cuándo y por qué. O sea, yo quiero que le expliques a las personas, incluido este propio servidor, cómo fue el origen de la idea de la tasa de cambio que se ha terminado convirtiendo en una especie de símbolo y es algo que tiene muchísima influencia en la cantidad de personas que la siguen, que están al tanto. ¿Cómo se les ocurrió? Ya entraremos en cómo la hacen y cómo se desarrolló todo el proceso, pero háblame un poco del inicio de esta idea, José Hassan. Sí, en el año 2021, recordemos, empezó en la unificación monetaria y cambiaria, ¿no? La tarea de Correcto. ordenamiento que le llamaron a eso, y que, bueno, sencillamente significó intentar corregir el fenómeno de la doble moneda. Pero en realidad lo que significó fue pues, el entrampamiento y se desató todo un fenómeno de inflación y de devaluación de la moneda nacional, porque lógicamente una vez que se decidieron a romper la burbuja fantasiosa y falsa en la que habían vivido y mantenido la economía durante tantos años, pues la economía empezó a manifestarse. Y nosotros en ese momento, en el año 2021, le comenté a nuestro director de desarrollo e innovación, que es programador, ingeniero, pero tiene un alma de periodista profunda, y le dije, oye, si pudiéramos hacer algo que ayude a la gente a monitorear lo que estaba pasando en el mercado informal, porque el ordenamiento empezó el 1 de enero, ¿no? La unificación monetaria y cambiaria empezó el 1 de enero de 2021 y el servicio de las tasas empezó en junio. Pasaron 6 meses, pero lo que nosotros vimos desde el principio era que en la tasa de 1 por 24 que el Estado puso al inicio de ese proceso ya estaba por detrás de la tasa del mercado informal en ese momento. No En había ese momento, correspondencia alguna. no, ya en ese momento la tasa del mercado informal eran 40 y tantos pesos por dólar, mientras que la tasa oficial era 24. Pero además de eso empiezan a tomar medidas, abren las tiendas en MLC, no venden el MLC ni venden divisa, todavía había como un límite por la pandemia, pero vino después el fenómeno de este 500.000 de cubanos que han llegado a la frontera de Estados Unidos y los decenas de miles que se han ido a otros países. Por tanto, la demanda de divisa para emigrar también se disparó. Abren el tema de las MIPIMES después de las protestas del 11 de julio de 2021 también y le permiten a las MIPIMES importar. Se dispara la demanda de divisas para el mercado de importación de productos y en todo esto, bueno, pues lo que sabemos, las remesas no llegan ya por vías de control del gobierno, el turismo no se ha recuperado después de la pandemia, por tanto, pues tenés el caldo de cultivo perfecto para un fenómeno de devaluación de la moneda y el crecimiento de ese mercado informal. Entonces, básicamente le dije a Abraham Calas, que es como se llama mi colega, mira, en Venezuela lo hicieron distintas páginas, en su momento la más famosa fue Dollar Today, pero hoy hay una diversidad tremenda de páginas. En Argentina ya para entonces también estaba el fenómeno dólar blue y algunos medios dando cuenta del dólar blue, que es el
el dólar de mercado informal, pero en cada país donde ha habido devaluación y donde ha habido mercado informal de divisas se genera una referencia, ¿no? En Rusia pasó, en Zimbabue también. Entonces, básicamente mi idea fue, ok, hagamos algo para monitorear lo que está pasando. Referencia, disculpa, una Sí, referencia que se genera precisamente como una necesidad de orden social, de yo entender cómo va y de guiarme por algo. O sea, es una necesidad que crea el propio caos, ¿no? por Y que supuesto. ustedes sencillamente se dan cuenta de que hay una necesidad social y como plataforma dicen, pues aquí sencillamente hay una necesidad que nosotros podemos satisfacer. Ernesto, imagina, la gente nos acusa porque que si la publicación estimula el crecimiento, pero la situación de un mercado sin referencia es siempre una jugada de perder para las inmensas mayorías de las personas, Por supuesto. porque el poder que adquiere la persona que tiene la divisa en sus manos es incontrolado, puede poner Correcto. el precio que le dé la gana. Sin embargo, cuando hay referencias en el mercado, hay información que la gente puede usar, ese es un valor que también controla los valores extremos Uh del -huh. mercado, especialmente aquellos que pujan porque tienen la información privilegiada o porque tienen el acceso a la divisa por poner siempre valores más altos. Si las condiciones de la economía nada indica que van a estimular una apreciación del peso cubano, por tanto, el que tiene los dólares en la mano va a pedir por esos dólares lo que le dé la gana. Uh -huh. Sin embargo, habiendo una referencia en el mercado, quien tiene que concurrir al mercado puede decir, ok, mira, yo no te voy a pagar más de tanto porque esta referencia me está dando este valor. Que La no es una realidad, referencia absoluta, es algo importante. O sea, no, no son no, términos absolutos, es en efecto una referencia. Referencia al fin viene a ser una guía, pero no claro. es un número categórico, no es como la ley donde hay un código penal que te dice si haces esto vas a pagar tantos años. No es algo absoluto, es algo que es bueno comprender. Ahí hay dos cosas que puedo agregar. La primera, si bien en la tabla del valor de referencia nuestra es la que más se conoce, en la propia página web nuestra e incluso en las publicaciones de redes sociales que hacemos, nosotros segmentamos esa información. Y por ejemplo, a pedido de la gente, el valor de la mediana de venta, que es diferente a veces de la mediana de De compra, compra. está segmentado y lo puedes ver. Tú puedes ver que casi nunca coinciden. Uh -huh. Y además tenemos un valor, otra tabla dentro del sitio que pone el valor mínimo y máximo que hemos recogido cada día. De manera que lo que estamos en realidad dando es un abanico de Uh -huh. referencia. La central es este valor que damos en la mañana y en tiempo real, pero además tienes compra-venta segmentada y tienes mínimos y máximos para tú guiarte. Y lo segundo que quería decirte al respecto de esto de la referencia, lo que hemos encontrado, lo que la práctica nos dice es que casi siempre nuestro valor va por detrás de la tendencia del mercado. Porque el método que usamos es calcular la mediana, que no es lo mismo que el promedio, la mediana, que es más o menos el valor central de un grupo de valores que se registren durante el día, de los mensajes que procesamos en las últimas 24 horas. ¿Eso qué hace? Que cuando el mercado se pone muy activo para la subida o para la bajada, porque el valor ha bajado y los que nos critican hoy, cuando el valor baja, entonces son otros los que dicen que nosotros estamos manipulando. Pero lo que vemos es que siempre vamos 24 o 48 horas por detrás del movimiento del mercado. Porque el Significa, método no que son escogimos, ustedes los que están generando ese cambio, ustedes lo están reflejando. así mismo es. Así mismo es. Luego, ¿qué hemos tomado para protegernos? Nosotros podemos identificar dentro de... Nosotros no revelamos los números ni los nombres de las personas de cuyos mensajes procesamos el valor nuestro. Sin La embargo, data, de dónde viene la data. sí, los mensajes están públicos, pero lo que no revelamos es la identidad de las personas. Claro. Sin embargo, a cada usuario le podemos asignar un ID, un número, Uh -huh. para saber qué nos ha permitido eso, ver en el transcurso del tiempo, siguiendo este ID, cómo un usuario se comporta. Y hemos encontrado que hay usuarios, lo que le llamamos nosotros recurrentes, o en el mercado informal le llaman VIP, usuarios que van y que están certificados como vendedores o compradores, sobre todo vendedores habituales. Uh -huh. Ese grupo lo segmentamos y comparamos su comportamiento con respecto a la tendencia del mercado. Porque si esta gente son gente que va constantemente a vender, probablemente son cambistas Uh que se -huh. dedican a eso,
sus números tienen que estar más cerca de lo que está pasando en realidad que una Lógicamente. tendencia estadística. Y tengo que decirte que en cada movimiento, sea a la subida o a la bajada, ha sido coherente el valor de esas personas con lo que nosotros vamos mostrando. Puede haber diferencias de 2 pesos, 5 pesos, pero no mucho más que eso. Y además, mira, cuando la cosa se pone todavía más activa y que el mercado se pone mucho más en movimiento, todo esto que te he contado hasta ahora es automático. Y a mí me parece esto importante destacarlo. Nosotros no hay intervención humana ni en la publicación de las tasas. Eso lo hace un bot. Todo lo hace un algoritmo. Todo este proceso de recogida y cálculo es automático y hasta la Automático. publicación del valor, la construcción de esta imagen que se puede ver en las redes sociales, todo eso lo hace un software. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Ok, vamos ahora manualmente a ir a preguntar y tenemos un pool de personas que se dedican interactúan en el mercado informal de divisas, administradores de grupos de compra-venta, vendedores, gente que se dedica a la remesa. Y tenemos un pool de gente que vamos y le preguntamos qué está pasando, por qué el valor está subiendo o bajando. Y no que nos dan son los hechos. Oye, mira, hay mucha demanda y no hay dólares. Básicamente es lo que es la explicación. Y para eso también nos hemos auxiliado de economistas muy reputados. Eso te iba a preguntar, justamente, esa era mi siguiente pregunta. Sí. Supongo que tengan un staff como Sí. colaboradores directos o indirectos de expertos en economía, ¿no? Sí, y el principal, que es digamos, la cara más visible de esto, se llama Mm, Pavel Vidal. ok. Pavel Vidal, para los enterados del tema económico cubano, fue especialista del Departamento de Política Monetaria del Banco Central Cubano en los 90 y a inicios de los 2000, y ahora es profesor en una universidad en Colombia. Pero es de los expertos en economía cubanos, que no son muchos, la voz, digamos, más autorizada en temas de política monetaria. Pero además de Pavel, hay otro grupo de economistas cubanos a los cuales recurrimos activamente para que nos ayuden a entender a explicar lo que puede estar pasando. Y todo lo que está pasando en la economía, en el mercado cambiario informal cubano, es de manual, diría Pavel el otro día, estaba dando una entrevista y lo dijo. Es que esto que está pasando está descrito en la literatura universal, porque todas las condiciones de la economía cubana, déficit fiscal, balanza de pago derivada hacia la importación, Cuba no exporta prácticamente nada, deuda que tiene y no pagan y tienen que renegociar, todo eso, más la demanda, explica perfectamente este proceso que estamos viviendo. Yo entiendo que es un proceso muy doloroso para las personas, verse todos los días que su dinero vale menos y menos y menos, pero no maten al mensajero. Enfóquense que va en el Mira, responsable. lo explicó antes de que ocurriera lo que él preveía que iba a ocurrir, lo explicó el candidato Javier Milei, todavía candidato antes de ser presidente, porque él sabía, por ejemplo, el resultado inmediato de muchas de las medidas que tenía que aplicar para contener esta inflación galopante en el caso argentino. Hay una cosa bien interesante y que desde la perspectiva de un neófito en temas de economía, más bien un entusiasta, ¿no? Que lee cuestiones al respecto. Y es que, a diferencia de otras materias, en la economía se puede predecir bastante. O sea, hay otras materias en las cuales hay determinados factores que son totalmente impredecibles. También funciona así la economía. Pero hay determinado por ciento de medidas y de síntomas que los economistas dicen, si te sorprende sencillamente es por desinformación. A nosotros no nos sorprende. Al contrario, era ese el comportamiento que esperábamos. Hay una pregunta que te acaba de hacer aquí, déjame mirar, Cledita Saldívar. Has explicado básicamente algunas cuestiones de cómo llegan a esta tasa. Ahora, la pregunta que muchos se formulan y trata de desmenuzarla lo más fácil posible. ¿Cómo determinan la subida permanente? O sea, básicamente esa curva ascendente que rara vez decae, que más bien cada determinado tiempo usted nota la diferencia entre el número que tenía hace 2 meses y ahora, ¿cómo está determinado en la tasa del toque? Miren, lo que estamos viendo en los últimos meses, que es una subida, sí, pero no es permanente. Lo que pasa es que ha habido un proceso, una acumulación del 26% de la devaluación
de la moneda nacional cubana, pero por factores claros de la decisión de política económica. No, si, mientras no hay ninguna intervención el gobierno cubano pronosticó a fines del año un déficit del PIB, déficit fiscal del 18% del PIB. Solamente después de Ucrania, Cuba es el segundo país en el mundo con el mayor déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que el gobierno cubano está proyectando decenas de miles de millones de dólares que no va a captar en ingresos con respecto a lo que está planificando gastar. ¿Y cómo se cubre eso? Con lo que ellos llaman emisión monetaria. La emisión monetaria es imprimir Imprimir dinero. billetes. Por tanto, si usted Inflación, suelta, eso es esteroides para la inflación. exactamente, si usted suelta eso a circular sin respaldo productivo y además no consigue que no abre espacios a la reforma económica, mantiene cientos de empresas que están a pérdida, que hace años están a pérdida, tienen miles de trabajadores y tú los mantienes ahí por el costo político que supone despedir a todas esas personas, pues sencillamente no hay economía que pueda respaldar una revaluación del peso cubano. Lo único que va a seguir pasando, la tendencia es a devaluarse. Si ustedes visitan en la página del toque de la tasa de moneda, hay un gráfico histórico donde ustedes pueden ver la evolución que ha ido teniendo hasta un año atrás toda la data. Y van a ver que ha habido momentos de caída. Esos momentos de caída del valor han coincidido con anuncios de política económica. Por ejemplo, cuando en algún momento se habló de que Biden podría estimular Las MIPIMES. las MIPYME y la importación, cayó el valor, porque se produjo una expectativa de que iban a Que entrar los más bancos dólares. iban a ofrecer créditos para que las Exactamente. MIPIMES y pequeños empresarios accedieran a créditos. Se produjo una expectativa de que iban a entrar más dólares. Uh-huh. Entonces, quien tenía dólar, ante la perspectiva de que entrara más dólar, lo vendió. Uh-huh. Se produjo entonces más A un precio oferta de menor dólares, del que estaba en ese momento. más oferta Correcto. de dólares en el mercado que la demanda y por tanto oferta y demanda básica. Si hay más oferta, por tanto baja el precio. ¿Qué ha pasado otras veces? Pasó un overshooting. El gobierno cubano no tiene credibilidad ninguna en su política económica, no tiene credibilidad ninguna en ningún tipo, pero específicamente cada vez que abren la boquita, cada vez que anuncian una medida de bancarización, la gente se eriza. Y el que tiene reservas de algún tipo trata de meter su dinero en las divisas fuertes. Hoy mismo, desde La Habana, desde Cuba, nos confirman que hay una gran demanda de dólares, pero no hay prácticamente dólar cash, porque además el gobierno ha emprendido la bancarización, que lo que está buscando es obligar a las entidades a operar con MLC o pagar con pesos por transferencia. Miren, ¿por qué hay una tasa? El que no quiera ver, que no lo vea, pero hay una tasa para el precio, el peso cubano en efectivo con respecto al peso cubano por transferencia bancaria. Porque cada cuánto tiempo llevamos hablando y escuchando de que hay colas y que los cajeros no están dispensando billetes y que no hay billetes Porque la gente no puede cobrar su salario. O sea, a bueno, ese nivel, porque no hay en billete. cash, no hay billete en Cash, cash. claro. Entonces, quien tiene billete en cash va a cobrar por encima del valor nominal de ese billete para dárselo a quien lo necesita. Entonces, eso produjo, o el mes pasado hemos visto que a veces llega a estar a un 20% por encima del valor del billete cash con respecto al billete por el dinero cubano, el peso cubano por transferencia. Imagínense, por cada 100 pesos por transferencia, en cash te dan 120 pesos por transferencia. Pueden llegar a darte hasta ese valor. Entonces, en una economía con estas condiciones, ¿qué hacen las personas? Se refugian en la moneda fuerte. ¿Alguien aquí ha escuchado que estén entrando más turistas a Cuba? Así a niveles de 3 millones, 4 Al millones. contrario. Las personas que mandan dinero, un elemento importante, que es un cambio de paradigma y de manera de funcionar que ha pasado en los últimos meses. ¿Qué estamos haciendo más los cubanos en el exilio que antes? Ahora ya casi mandamos menos dinero y se compran más combos, por poner un ejemplo. Un combo, usted lo paga aquí, en los Estados Unidos, casi siempre. El dinero se Y queda aquí, el dinero físico, por lo menos la moneda. Exactamente. Y ese dinero
A la persona en Cuba lo que le llega es la comida, lo que usted compró en la tienda online o en el combo informal o en la bula o lo que sea. Por tanto, el ingreso de remesas en Es forma de menor. dinero cash a Cuba ha caído No notablemente. solamente el combo ya lleva algunos años ya de implementado, pero yo te puedo decir que desde que se implementó, por ejemplo, el programa de Parol, los patrocinadores, yo conozco muchísimas personas en Cuba que te dicen, no me mandes un medio, trata de ponerme el Parol y sácame. No me mandes personas que recibían antes $100 mensuales, que saben que su familia acá tienen que apretarse el cinturón, dicen, no me mandes dinero, guarda ese dinero para que me saques por el Parol. Desde luego que hay un reflejo en todo eso, en la cantidad en la emisión de esa remesa hacia el país. Y todo eso configura el volumen total. Mira, con el software que nosotros usamos, el algoritmo que nosotros usamos para calcular, a partir, porque la gente, no, pero es que son, y lo reconocemos, son intenciones de oferta y compra. Nosotros no tenemos la data Uh -huh. de a cuánto realmente se concretó. ¿Sabe quién tiene esa data? El Banco Central Cubano. Si le diera la gana, ellos estuvieran publicando el valor real de las interacciones, lo que por supuesto tendrían que reconocer que el precio es el que nosotros estamos dando, ¿no? Como ya lo tuvieron que hacer cuando pusieron la tabla, el valor de 120 por 1 para el cambio, que en ese momento la tasa del toque estaba en 115 pesos, después de llevar un año Ahí y pico hay. diciendo que era una tasa económicamente sin fundamento. Bueno, el algoritmo que nos permite calcular, y dicho otro incidental, hay uno, recientemente empezamos a publicar, porque no tenemos nada que esconder, y hemos hecho una tabla donde hemos puesto varias referencias que además del toque están dando valores del mercado de divisas. Y una de ellas, que es de la empresa Cuba Pay, que es un servicio que tiene bitremesas, que hace transferencias a Cuba, ellos sí están poniendo su valor en base a operaciones concretadas, porque como ellos tienen un servicio donde venden y compran divisas ahí mismo, pueden dar el valor al que se vendió o se compró las divisas en su plataforma. Uh -huh. Vayan a verla para que vean que la diferencia a veces está más caro que lo que nosotros estamos diciendo en el toque. Eso por ahí. Este algoritmo que usando mensajes de compra y venta en grupos de redes sociales, en Facebook, Telegram, WhatsApp y además en sitios web de clasificados como Revolico o Por la Libre, nos permite no solo tomar el valor del intercambio de monedas, sino el volumen que la gente ofrece. Porque cuando la gente publica pone tengo $100 a 350. Uh -huh. Bueno, nuestro algoritmo sabe leer que esa persona dijo 100 y que eso es un volumen y logra totalizar volúmenes. Dice, durante un día la gente ofreció esta cantidad de dólares y pidió comprar o ofreció comprar este otro volumen de dólares. Y eso nos da una demanda y una oferta agregada. Por supuesto, no todo el mundo en sus mensajes publica la cantidad que está buscando, pero con los que lo publican nosotros podemos proyectar una demanda agregada y una oferta agregada. Uh -huh. Y usando ese valor, hace varios meses estamos pronosticando qué va a pasar con el mercado, porque siempre que veamos que la oferta está baja y la demanda está alta, la tendencia va a ser a subir. Correcto. Y aquí me permito, Ernesto, contarte una experiencia para que vean que no siempre el valor ha subido. ¿Qué ocurrió cuando hace unos meses atrás el dólar llegó a 200 pesos? La primera vez que el dólar llegó a 200 pesos. Empezó a subir y era 5 pesos y 5 pesos por día. Y lo mismo que estamos viendo, esto, que esto, esto, que lo otro. Y los economistas, Pavel, con los datos que le estaba proveyendo el sistema, dijo, miren, cuando llegue a 200 pesos, ya no va a sostenerse en 200 pesos. Porque esto que está pasando es un fenómeno típico de overshooting. En un momento se produjo una decisión, ahora no recuerdo cuál, un anuncio de política económica, la gente se desesperó y se produjo un incremento demasiado rápido Una del valor. desestabilización también acelerada. Y llegó el punto en que por los datos nosotros podíamos ver que ya no había gente dispuesta a comprar el dólar a ese precio. Por tanto, el precio no se iba a mantener e iba a caer. Y efectivamente, bajó de $200 a 180. Y el fenómeno del overshooting en economía, ¿qué describe? Un fenómeno donde partes de un valor inicial, en ese momento era 150 pesos, llegas a un pico, no se sostiene y cae, pero no cae al punto inicial, sino que se queda ya un poco más adelante. Se quedó en 180 pesos. Entonces, cuando pasan estos fenómenos que son de manual de economía, yo no estudié economía, yo estudié periodismo, que es un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Pero
acercándome Es a la una gente. muy buena descripción. Estoy de No, acuerdo sí, sí, yo plenamente. sé, yo puedo hablarte de muchísimas cosas, pero muy poquito. Me pasa Pero igual. me Por eso me acerco, río porque me reconozco. Sí. me acerco a los que saben, a los expertos, con vocación de entender. Y bueno, he aprendido muchísimo de estar cerca de estas personas. Y ahí eso está descrito en los manuales de economía. Es un fenómeno de Mira, te pregunta un ex compañero de escuela y un tipo, un fuera de serie, un físico y un científico. Josué Gómez, un abrazo para ti, mi hermano. Dice, muy buena entrevista. Déjame quitar el banner para que se lea con mayor facilidad. Muy buena entrevista. Pregunta, ¿vosotros hayan el punto de equilibrio de oferta-demanda a partir de las intenciones de compra y venta? Lo que estamos encontrando con eso es una tendencia posible. Imagino que le transmitiré la pregunta a Pavel para que me ayude a responderla después en otro momento. Además, tenemos un grupo en Telegram que se Ajá. llama ONFI, Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba. Y ahí pueden sumarse quien tenga preguntas y están los economistas al alcance de la pregunta. Usted hace la Ok. pregunta y los mismos economistas directamente le responden. Lo digo por si quiere el usuario buscarnos, sumarse allí y ahí. Bueno, nosotros publicamos un boletín todos los meses que se puede suscribir uno en el sitio onfi.eltoque.com o mfi.eltoque.com. Y ahí Pavel anuncia la tendencia del mes siguiente y da un valor de las divisas que puede llegar a un valor máximo, un mínimo y un medio. Una proyección del valor que va a adquirir la divisa en el siguiente mes, teniendo en cuenta la data que nos está diciendo la oferta y la demanda, más otro grupo de modelos econométricos que él usa para calcular eso. La noticia que les puedo compartir es que no son halagüeñas las proyecciones, va a seguir subiendo el dólar, aunque es de esperar, porque también lo estamos viendo, ya hay un momento de contracción de demanda en Cuba, ya la gente no puede pagar a este precio ni dólares ni productos, porque eso Uh-huh. es otra cosa que no se acompaña en esta discusión y por tanto es de esperar que no por falta de demanda, sino por falta de capacidad de pago real de las personas, se estabilice el precio. Luego también tengamos en cuenta que el gobierno está controlando todo lo que puede la emisión monetaria. Entonces la emisión monetaria ahora ya no es a nivel de billetes porque no hay billetes, sino acreditan números en cuenta casi siempre, ¿no? Pero el Uh-huh. punto es que están evitando que haya demasiada masa monetaria en la mano para que básicamente están controlando el precio y la inflación, básicamente impidiendo que haya dinero en la calle que pueda ser usado Que es para casi comprar. como hacer un ritual para que llueva. O sea, es básicamente el mismo mecanismo. O sea, siempre y cuando no implementes las medidas que generen empleo, que generen inversión. Yo estuve mirando el otro día un material de ustedes en el cual me apoyé también para el segmento que hice sobre lo que habían captado de inversión extranjera en la zona especial de desarrollo del Mariel y da risa. O sea, estamos hablando de números que son bochornosos, que te los escamotean, que te los sueltan de repente en una entrevista, en un segmento del noticiero que escapa, y uno tiene que estar al tanto y decir, mira lo que acaban de decir, el dato que nos faltaba, ¿no? Pero básicamente lo que están es bailando alrededor de la rueda para que llueva, ¿no? Con respecto a lo de la economía y del dinero. Sí, mientras le respondo aquí, estoy buscando el valor que está dando este mes Uh Pavel -huh. para apoyarle. Pero en esencia, es una práctica que ya lo han hecho antes, que contienen la inflación y contienen la devaluación de la moneda con, minimizando el consumo. Uh Si -huh. lo que Correcto. impiden es que la gente compre. Pero eso no, eso lo único que está haciendo es generando hambre, ¿eh? No se nos olvide. Eso lo que está haciendo es generando hambre y constriñendo el consumo. Sí, efectivamente consiguen mantener que no lleguemos a escenarios de hiperinflación como se Mm. vivieron en Venezuela, pero no es metiendo polvo debajo de la alfombra todo el tiempo lo que están haciendo. ¿Por qué? Déjame preguntarte ya, esto es un poco más valorativo que las explicaciones muy precisas que nos estás ofreciendo. Pero yo tengo curiosidad, la explicación que tienen ustedes mismos desde dentro con respecto a por qué los ataques tan feroces que han venido en los últimos tiempos por parte del propio establishment justamente contra la tasa y justamente contra el toque. Mira, eso, nosotros tenemos algunas opiniones y Uh -huh. perspectivas. Por supuesto, la respuesta final la tendrán ellos, La ¿no? tendrían ellos, desde luego. Eh, son feroces en unos casos y muy peligrosas
en Sí, varios claro. casos. Nosotros fuimos objeto en el año 2022 de una primera razzia represiva que significó que perdimos a todo nuestro equipo en Cuba en ese momento. Wow. Yo no sé si se acordarán, probablemente no, pero en ese momento empezaron con unos artículos en Granma y en Cuba Debate, y de ahí para allá, pues luego que eso pasa, siempre viene acompañado la actuación de la seguridad del Estado. En ese momento nosotros teníamos un equipo muy abierto, es decir, las personas trabajaban, se conocían todos entre ellos, compartían, estaban todos en el mismo grupo de redes sociales, en fin, y fue muy fácil para los aparatos de la seguridad del Estado ir uno a uno quirúrgicamente, chantajearlos, detenerlos, prohibirles salir del país, exponerlos en televisión, acusar, a, amenazar a su familia, en fin, y renunciar todas las personas que teníamos en el equipo. Entonces, ahora que nos van a quitar la patineta, ¿no? Ya no estamos, ya no tenemos a nadie dentro de Cuba que ellos puedan localizar o tengan localizado, si tenemos dentro de Cuba, pero ya ellos no saben quiénes son. Y efectivamente, entonces ahora pues están buscando otras alternativas para dañar. Yo creo que la táctica va hacia cuestionar la credibilidad del servicio, lo primero. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque el rey está desnudo. Acordémonos de la historia del rey desnudo, que nadie se atrevía a Nadie decirle se que atrevía estaba a desnudo decírselo. porque le cortaban la cabeza. Entonces, el rey está desnudo y no quiere que nadie se lo diga. Y la tasa real es como un monitor cardíaco que te va diciendo en tiempo real el estado de la economía. Y un régimen que ha vivido 60 años engañándonos y basándose en el control del relato, por supuesto que va a evitar por todas las vías que exista alguien que le dispute el relato con evidencias, ¿no? Con Y datos. eso, Eso es extremadamente importante. Hace muy poco yo hacía un segmento acá, algunos lo recordarán, sobre índices de violencia, recuerdo hace muy poco que se publicó, no recuerdo cuál es la revista que lleva todo el índice de felicidad. Me imagino que estás al tanto de eso, donde salen casi siempre, bueno, Finlandia, Noruega, muchos países, incluso Costa Rica casi siempre califica cerca. Y en todos los casos, tanto en los indicadores de violencia a nivel internacional como este tipo de índice de felicidad, yo les ponía al público, yo les decía, encuéntrenme dónde está Cuba. Cuando buscabas, no figura. Y no figura sencillamente porque no hay data verificable. Porque no hay forma de tú sondear y decir, estás en el lugar 222 o en el lugar 15, cuando sencillamente la data es uno de los secretos mejor guardados por un régimen. Entonces ustedes han estado haciendo un trabajo que es demasiado dañino en ese sentido, ¿no? exacto. Lo otro que nos ayuda a explicar las campañas es que es más fácil. La economía es un tema muy complicado Sí, claro. y es más fácil, es más identificable el culpable, el toque, porque es un medio, es algo que tú puedes Uh ver, -huh, uh -huh. sobre el cual puedes descargar tu frustración por la situación tan difícil que están viviendo, que la economía o la macroeconomía o la política cambiaria. Es una entelequia que a la gente le cuesta más trabajo entender, y acostumbrados, porque hay un pensamiento voluntarista, que es el mismo pensamiento que es esto de que con apelaciones y llamados al Vamos a compromiso. producir más, vamos a Exactamente. ahorrar más, claro. Y lamentablemente, cuando tú tienes esos 60 años ahí, hay muchísima gente que, sin darse cuenta, en muchísimos casos, responde a ese tipo Eso está de, enquistado. de estímulos. Entonces, lo más reciente que hemos visto ya no es solo virulento y violento y peligroso, que lo denunciamos siempre porque tiene implicaciones en la vida de las personas. Es decir, hay ataques que le pueden costar cárcel a la persona. Nosotros tuvimos un colega hasta el mes de enero, que estuvo en Cuba en diciembre y fue prohibido de salir de Cuba. Una persona que vivía hace 4 años en México, y por entrar a Cuba a ver a su familia en fin de año le fue prohibida la salida de Cuba. Entonces, para nosotros hay un riesgo real por hacer esto que estamos haciendo, y no piensen que nos tomamos a la ligera todas las amenazas y toda la virulencia con la que el régimen y sus agentes de opinión, porque hay algunos ahí que se hacen pasar por emprendedores y mipimeros que van por los espacios donde están los grupos de redes sociales y van creando matrices de opinión de que todo esto es falso, que esto es una jugada política nuestra. Pero lo más reciente, francamente, Ernesto, es que da risa.
han decidido, un grupo de estos perfiles, de estas ciberclarias, han decidido empezar a publicar ellos mismos sus valores. Y lo hacen, bueno, está 10 pesos para abajo, y yendo para abajo, y yendo para abajo. Si no fuera tan ridículo, diera risa, pero es que está basado en ese voluntarismo que te digo, que es el mismo que les lleva a pensar que porque lo deseen con mucho así, con mucha intensidad, van a cerrar los ojos y van a creerse que son invisibles, ¿no? Entonces son ridículos, francamente, lo que están haciendo, pero yo creo que eso responde a una lógica que es una lógica viejísima como la propaganda, que es que cuando no puedas convencer, confunde. Entonces Sofisma puro, meten mucho ruido y les viene esto como anillo al dedo para desviar la atención de la incapacidad estructural que tienen de resolver el problema cubano. Es un problema de diseño de modelo político y económico. Yo te escucho hablar y cuando he visto varios materiales de ustedes y las fuentes en las que se sustentan, que dicho sea de paso, aprovecho este momento de colega a colega para felicitarte y para felicitar el trabajo que están haciendo. Es muy responsable, se requiere más periodismo y estarás de acuerdo conmigo. En la Cuba futura tenemos que apartarnos ese propio voluntarismo del que hablas, también califica para el bien. O sea, el bien hay ocasiones en que también se confunde con propaganda y con mentira. No hace falta mentir, algo que yo digo frecuentemente. No necesitamos mentir para desacreditar un sistema que se desacredita con datos. Y esto y el periodismo, la investigación es necesaria, realmente lo creo. Así que aprovecho para felicitarlos porque los respeto. Respeto mucho el trabajo que hacen ustedes. Pero en sentido general, te quería consultar algo desde la perspectiva incluso periodística, pero también investigativa, y con esto quiero que sea mi última pregunta. La perspectiva desde el toque para la economía cubana, tanto en el 2024 como lo que viene, ¿cuál sería, digamos, esa predicción o cuál es la panorámica que tú le puedes presentar al público que te está escuchando ahora mismo y que sigue además la plataforma El Toque? Bueno, para responder una pregunta que nos quedó pendiente, los pronósticos Claro. de Powell para este mes es de 360 pesos por dólar. No parece que llegue el mes que viene a 500, pero este sería el pronóstico. Ernesto, la perspectiva, yo lo que me gustaría decir es qué han hecho otros países para resolver situaciones como las que se están dando. Y específicamente en el campo de la divisa, de la devaluación de la moneda. Esto requiere una inyección, un mercado formal que venda divisas a precios competitivos con el mercado informal, con tasas flotantes, porque de nada sirve que ahora la semana que viene anuncien que van a comprar y vender dólares a 350 pesos, que es lo que van a tener que hacer. 350 pesos porque es el valor actual. Al valor que esté el mercado en el momento en ese momento decidan hacerlo, lo van a tener que hacer, no tienen otra solución. Y de nada sirve que digan ellos, ok, el mercado informal está a 360, lo voy a vender a 300, pero para eso tienen que llegar con millones de dólares y ponerlos a la venta para satisfacer toda la demanda. Y en ese punto, entonces, además dejar la tasa flotante. Porque discúlpame, ¿te acuerdas cuando hace un poco anunciaron que lo que iban a vender era lo que recaudaran el día anterior? Yo me desbarataba de la risa aquí. Yo decía, esto parece un juego de niños. No, vamos a venderte el que te compremos el día anterior. Y mientras eso no ocurra, no hay, y por supuesto eso va acompañado de otras cosas estructurales. El famoso, para recuperar y para cubrir ese déficit fiscal que tienen, necesitan que haya producción. Y no va a haber producción mientras mantengan controlada a todas las áreas estratégicas y fundamentales de la economía, y el poco espacio que le den a las MIPYMES y a otras formas no estatales de empresas sea reducido, contrañido, con mil trabas, con mil controles. Entonces, mientras eso pase, no hay perspectivas favorables para la economía cubana. Hay muy poco bueno que esperar cuando sencillamente tú intentas. Una analogía que yo suelo utilizar aquí es muy básica, pero es bastante representativa. Tengo 20 dólares, los pongo sobre la mesa, yo puedo partirlo en 10, puedo cambiarlo, puedo hacerlo moneda, puedo acomodarlo aquí, acomodarlo allá, van a seguir siendo 20 dólares.
o busco una estrategia que me permita incrementar ese monto y que me permita generar ganancias y que me permita tener una economía un poco más floreciente, o van a seguir siendo $20, no importa cómo los quiera camuflar y cómo los quiera disimular, ¿no? Y es básicamente lo que está ocurriendo en nuestra isla de los despropósitos. Yo insisto en algo que digo frecuentemente en esta entrevista y que creo que tú estarás de acuerdo. Profesionales tenemos, gente talentosa tenemos, gente capacitada en prácticamente todos los sectores tenemos. Lo que no se tiene en ese país es, en primer lugar, un mecanismo, un sistema que permita florecer. Justamente todo lo que vale, todo lo que se implementa tiene que escapar para poder florecer. Porque ahora yo tengo una pregunta y sé que iba a ser la otra pregunta, la última, pero va a ser esta. Hazme toda la que tú quieras, porque no te preocupes. Genial. De verdad, esto que han implementado ustedes, esta tasa que ha sido tan exitosa y que está teniendo una repercusión tan grande, ¿de verdad hacía falta que la implementara una plataforma noticiosa, una plataforma y no que viniera precisamente desde la propia sociedad cubana, desde el interior o desde el Estado? ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, el Banco Central, insisto, tiene todos los datos para hacer realmente su propia tasa. Nuestra tasa tiene, el método es público, las fuentes de información son públicas, hasta los mensajes que usamos cada día para calcular están públicos, así que quien quiera replicarlo y ver si nosotros estamos dando un número falso, lo puede hacer. En Colombia existe la tasa representativa del mercado de divisas, que fue parte de la inspiración que tomamos para el diseño de nuestro programa. ¿Cómo lo hace el Banco Central de Colombia? El Banco de la República, creo que se llama, sencillamente toma al final del día, como ahí los bancos son privados y hay casas de cambio, lo que sería Cadeca en Cuba, pero privadas también, le mandan al final del día el resumen de sus operaciones y los precios que se usaron. Y a partir de esos valores de operaciones concretadas por los distintos actores que intervienen en el mercado cambiario, el Banco Central establece una tasa de referencia del mercado de divisas que es diferente de la tasa de la divisa del dólar con respecto al peso colombiano que el Banco Central de Colombia establece. El Banco Central cubano tiene toda la información y toda la capacidad para hacerlo. Que no lo haga es su decisión. Obedece a una agenda, por supuesto. Con la intención de ocultar efectivamente información, porque eso forma parte de la estrategia de control de ese país. José Hassan Nieves, jefe de editores del equipo del Toque, muchísimas gracias. Las puertas de este programa siempre están abiertas para ustedes, lo digo con total honestidad. En primer lugar, por el valor informativo y en segundo lugar, como les dije hace un momento, porque respeto lo que están haciendo. En el futuro espero que regreses y cada vez que haya dudas de las personas acá, te confieso, te lo tengo que decir en cámara, la entrevista era como que iba a terminar cayendo porque ya yo estaba muy curioso con los métodos que empleaban, con el funcionamiento detrás de esta tasa y porque además se había vuelto un trending topic. Así que gracias por venir al programa y esclarecer muchos de estos puntos. Un abrazo para ti y para todo el equipo del Toque. A vuestra disposición siempre. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias por informarnos. Hasta la próxima. Yo les decía ahora mismo a José Hassan y es algo que si ustedes me ven con cierta frecuencia, recordarán en palabras por ese camino, ¿no? Tenemos la materia gris, tenemos la preparación para construir un país, pero así, mira, muy rápido, que fuera floreciente, que fuera exitoso. Se trata sencillamente de imponer un sistema que funcione. ¿Qué acaba de hacer? Veo que uno de ustedes ahora mismo me acaba de hablar de, el King Ragnar, that is my name, algo así. Me dice, Ernesto, ya hay Champions. Sí, como comprenderás, voy a verlo ahora. ¿Qué acaba de hacer Xabi Alonso en el Leverkusen? Que acaba de hacer historia. Sencillamente se trata de coger lo que ya tienes buena materia humana, tienes buenos jugadores, modificas, cambias, este no me sirve, fíchame a este otro, pero ninguno del Leverkusen hasta ahora mismo era una estrella internacional, ¿no? Wirtz y otros más, Boniface, algunos muy buenos jugadores, pero ninguno de cartel internacional indiscutible. No, ningún Haaland, ningún Mbappé, ningún Bellingham, ¿verdad? Sencillamente implementar un sistema que permita sacar lo mejor de cada uno a nivel individual y como equipo, miren el resultado, cómo termina floreciendo y lo que termina ocurriendo. Es exactamente lo mismo que podría pasar en la sociedad cubana. Cada vez que miro a mi alrededor, cada vez que los veo a ustedes, cada vez que ustedes comentan, algunos los conozco personalmente, mi amigo Josué que puso una pregunta, muchos otros, yo sé la materia gris que hay al otro lado.
puedo intuirla. Las preguntas que me hacen ustedes, las cosas, las acotaciones que ustedes ponen, me hacen entender, tenemos una masa humana preparada que podría fabricar un país próspero, que cada vez que miramos en este continente, y yo insisto siempre, nos alcanza de momento con tener un país normal. Nos alcanza de momento con tener un país funcional, pero algo que también repito frecuentemente, no solo es un país dirigido por represores, por violadores de derechos humanos, también es un país dirigido por gente bruta. Y eso es obvio, gente incompetente, gente que trata de tomar retazos de aprendizajes de otros, pero para colmo lo implementan mal porque son los peores de la clase. Porque solamente la devoción y solamente la obediencia y solamente la fidelidad sin límites la puedes encontrar en gente limitada. La gente más talentosa, la gente más competente, la gente más capaz suele ser gente irreverente, suele ser gente que cuestione, no gente que sencillamente diga sí señor, no señor. Entonces es un país que está dirigido por los peores de la clase, nunca los mejores, nunca los que tienen ideas, nunca los que permiten generar empleos, implementar mecanismos que puedan ser funcionales. Este ejemplo de la tasa del toque yo creo que es un ejemplo perfecto al respecto. Un gran abrazo para todos, los quiero mucho, espero hayan disfrutado el programa de hoy, yo me lo he pasado formidable y con esta entrevista de José Hassan Nieves y el equipo del Toque, yo creo que ha sido la guinda perfecta para el pastel.